La palabra que el Señor puso que hablara hoy acá es una comparación del llamado de los profetas de la Biblia y nosotros en el tiempo actual. ¿Por qué es importante comparar eso? Los profetas en la Biblia eran hombres o mujeres que eran como escogidos por Dios y ellos tenían el Espíritu Santo, ellos tenían manifestación del Espíritu Santo para poder profetizar. La Biblia habla, por ejemplo, Saúl profetizó, aún siendo un hombre que después llegó a ser muy pecador y rebelde con la palabra de Dios, pero nosotros vemos que en esos momentos cuando el Espíritu Santo tomaba uno de esos, en la Biblia ellos podían profetizar. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre todos. Entonces la diferencia para nosotros hoy día es que todos podemos tener el Espíritu Santo. Y hermano, la Biblia habla en 1 Corintios, todos podemos profetizar. ¿Qué dice el Señor con eso? El Señor está diciendo que todos aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden profetizar. Y mire cuando habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, no queremos que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor está diciendo que no quiere que seamos ignorantes, que no entendamos acerca de los dones espirituales. Y el versículo 31 de 1 Corintios 12 dice, procurad pues los dones mejores. Aquí el Señor está diciendo que nosotros como cristianos podemos procurar los dones. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para ser usado por Dios. Mucha gente dice, no, si el don es un regalo. Es correcto. Dios solo va a regalar el don a quien Él quiera. Pero nosotros también podemos pedir. Mi hijita pequeña, Charlize, por casi un año entero estuvo orando en la noche, todos los días oraba pidiendo una mascota, pero no era una mascota sencilla y natural. Él estaba orando porque quería un erizo, imagínense, un erizo. Y seguramente vio algún video de YouTube, algún lado que alguien tenía un erizo y se puso a orar. Y llegó cerca de Navidad, el día de Navidad, yo dije, yo estaba orando un año por un erizo y fui a buscar y encontré uno. Y cuando llegué en la casa, mi mujer casi se desmaya, ¿no? Entonces, él estuvo pidiendo eso. Y compré el erizo, le ve una cosa hermosa del Señor. Si está bravo, no lo puede tocar uno, que es literalmente suncha, pero él estuvo pidiendo. Aquí el Señor también está diciendo, procurar los dones. Y aquí dice, procurar los dones mejores. ¿Por qué? Porque Él quiere que la iglesia sea edificada. Pero aquí dice, pero yo los muestro un camino aún más excelente. Y ahí viene el capítulo 13, todo que habla del amor. El Señor está diciendo, el mejor don que cualquiera podamos tener es el amor. Porque después dice, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y la ciencia, tuviera toda la fe de tal manera que pueda trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. El Señor está diciendo, la primera cosa que nosotros debemos buscar es el amor, el amor. El capítulo 14 vuelve a decir así, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El Señor está diciendo, mire, tú puedes procurar los dones y puedes procurar profetizar. Pero en todo eso es muy importante que nosotros podamos tener la comprensión de que en los tiempos actuales el Señor quiere usarnos a todos nosotros, no solo con el don de profecía, con el don que Él quiera. Me acuerdo que cuando empecé a buscar así de profundo del corazón al Señor, y alguien me dijo, tú tienes que pedir el don de lenguas. Y yo empecé a orar y vi que un primo mío fue a un retiro de carnaval, un retiro de verano de la iglesia, y en ese retiro recibió el don.
Y yo oraba y no recibí. Fue casi 2 años orando para que el Señor pudiera darme ese don. Y me acuerdo una vez vino un grupo de Jucún y fueron a la hacienda que era de mi padre, algunos de ellos, y ahí una decía, mire, suelte la lengua, repita conmigo, bla, 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 bla. Yo miraba así medio raro y decía, en mi entendimiento no podía entender, como si fuera el don de lengua alguien que me enseñara. Y yo dije, no creo que el don de lengua sea así. Y empecé a buscar del Señor y después de muchos meses más el Señor tocó. Pero también, como dice la Biblia, sé todo acá que el don de lengua es para edificar. Pero cuando nosotros hablamos de profetas, los profetas del Antiguo Testamento, también eran conocidos como videntes. No vidente el que tiene la bola de cristal, ¿no? Y pone un turbante, no vidente, no. En el Antiguo Testamento los profetas eran conocidos como videntes. ¿Y el vidente qué era? La traducción es el que ve, el que ve. ¿Y por qué los profetas eran conocidos como videntes? Porque ellos podían ver lo que Dios estaba mostrando y tenían el desafío de ir a hablar. No era solo ver lo que Dios hablaba, sino también ir a hablar y confrontar muchas veces el pecado que había. Y ahí nosotros vemos, ¿qué tiene que ver eso con el tiempo de hoy? Hoy día el Señor dice que seamos testigos. Y ser testigo, según la Real Academia Española, es testificar lo que ve o hablar lo que uno vio. Así de manera resumida, hablar lo que vio. Entonces, comparando, los profetas en el Antiguo Testamento tenían que hablar lo que vio. Dios le mostraba al profeta, al vidente, una visión, un sueño, y le daba la interpretación, y ellos tenían que ir y confrontar. Por ejemplo, el profeta Natán, cuando llega a David y dice, sí, mire, el Señor me mostró, había un tipo que tenía una sola ovejita y otro tipo tenía muchas ovejitas, y ese que tenía muchas ovejitas fue y le robó al que tenía una sola ovejita, la mató y la comió. Y David se enojó como rey y dijo, ese tipo es digno de muerte, ese tipo debe morir. Y el profeta le dijo, ese tipo eres tú, porque tú, siendo rey, fuiste a adulterar con la mujer de tu capitán del ejército, con Betsabé. Y él se cayó, se quebrantó. Y aquí nosotros vemos el profeta tenía que confrontar y hablar lo que Dios dio. Y nosotros en el tiempo de hoy, la palabra dice que seamos testigos. ¿Qué es ser testigo? Es hablar lo que vio, lo que vemos. Si nosotros vemos lo que Dios hace y no estamos testificando, estamos siendo rebeldes. Y aquí le quiero comparar un poco la Biblia también en Jeremías capítulo 23. Y es un pasaje bastante profundo que habla acerca de los profetas. Pero en ese capítulo no habla muy bien de los profetas. Habla de aquellos profetas que inventan sueños, que inventan visiones, que inventan palabras para dar a alguna persona que no son palabras de la boca de Dios. Y aquí habla en el versículo 18. El Señor está diciendo así, aquí hace una reprensión, mucho habla de aquellos profetas que profetizan mentira y dice, roban la palabra de Dios, diciendo, así ha dicho Jehová, pero Él no ha dicho y Él ni ha hablado. Aquí el versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. El Señor está muy triste. Todo el capítulo, si tú puedes leer después, el Señor está diciendo eso. Y el versículo 32, el Señor dice así, 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, Él ha dicho. O dicen, así ha dicho el Señor. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con su mentira y con su lisonja. Y yo no los envié, ni les mandé, y ninguno provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Aquí el Señor después sigue diciendo que va a haber un juicio sobre ellos. Pero aquí también el Señor habla del lado bueno del profeta. Aquí dice el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
Versículo 22 dice así: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El versículo 28 dice así: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, el Señor no está diciendo que no se debe profetizar. El Señor está diciendo que nosotros seamos leales en los puntos y comas y detalles de lo que Dios quiere mostrar. Y cuando habla el versículo 22, dice, el profeta habla lo que vio y el pueblo, aquí dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Nosotros vemos aquí un profeta que fue un poco rebelde al principio, Jonás. Tú conoces la historia de Jonás. Jonás primero el Señor mandó predicar en Nínive. ¿Quién era Nínive? Era un pueblo enemigo de los judíos. Y quizá era un pueblo asesino, ladrón, no sé qué era. Pero el profeta dijo, no quiero ir. No quiero ir a predicar allá. Y la profecía que Dios había dado no era buena. Era una profecía que vendría destrucción sobre Nínive. Y el profeta, como tú sabes, huyó de la presencia de Dios. Aquí nosotros vemos que cuando Dios habla al profeta, él tiene que hablar. No importa cuál sea la palabra, él tiene que hablar. Él huyó de la presencia de Dios y fue parar ¿a dónde? En el vientre de un gran pez. Lo botaron al agua, cayó, el pez lo tragó. Y estando en el vientre del pez, en Jonás capítulo 2, tú puedes leer, el profeta hace una oración al Señor. Y él se arrepiente allá en el vientre del pez. Y él dice, Señor, yo haré lo que tú quieras. Y aquí nosotros vemos dónde fue el punto de cambio en su vida. Si el profeta Jonás no hubiera orado y se arrepentido en el vientre del pez, tú no conocerías la historia de él hoy. No estuviera escrita en la Biblia. Pero cuando él se arrepintió y dijo, Señor, lo voy a hacer lo que tú quieras. El Señor dice, bueno. Y ahí el Señor manda el pez ir a vomitarlo en la playa. Y aún así cuando él llega a la playa, él dice, voy a predicar. Pasa por Nínive profetizando lo que Dios iba a hacer, que era destrucción. Sale de la ciudad, se sienta afuera, esperando que se cumpla lo que Dios había dicho, que era destrucción de Nínive. Y cuando llega ahí, pasó los días contados, que era para que ocurriera la destrucción de Nínive, y el profeta se enoja mucho. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. ¿Cuándo? Cuando el pueblo entendió esa palabra, y dice que esa palabra llegó al oído del rey. Y el rey de Nínive dijo, convocó a un ayuno en toda la ciudad. Un ayuno, dice que ni los animales deberían comer. Imagínense ese tipo de ayuno. Imagínense el que tenga su vaquita, su perro, su gato, lo que sea, no darle de comer. Y ahí dice que se quebrantaron, clamando misericordia a Dios. Y no era el Dios que conocían, porque Nínive no era un pueblo judío, era un pueblo enemigo, filisteo. Y aún así clamaron a Dios, y Dios se arrepintió y lo perdonó. Y Jonás se enoja y dice, Dios, tú dijiste que iba a destruir la ciudad. Entonces nosotros vemos aquí, Jonás fue un falso profeta, porque la profecía era que Dios iba a destruir la ciudad de Nínive. ¿Fue un falso profeta? No. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios dio trajo ¿qué? Cambio de corazón, trajo arrepentimiento, y Dios perdonó el mal que iba a hacer. Aquí nosotros vemos también que cuando Dios da una profecía es para traer un cambio. Dios conoce el futuro. Entonces, cuando nosotros vamos en la línea del tiempo, cuando hay un cambio aquí, en lugar de pasar lo que iba a querer pasar acá, hay un otro futuro en la línea de vida. Entonces, y cuando Dios termina ese capítulo, dice, ¿por qué está renegando tanto por una calabacera que nació en un día, murió en el otro, porque le daba sombra? Y él dice, y Dios le dice, ¿y cómo no tendré yo misericordia de este pueblo tan grande? Y ahí dice que tenía como 120 o 180 mil habitantes. Entonces aquí nosotros vemos que él obedeció, él fue y cumplió.
Cuando en la Biblia nosotros vemos, hay pecado de comisión, no robar, no adulterar, no matar, no mentir, pero hay pecado también de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Es cuando Dios manda hacer algo y uno no lo hace. Eso es un pecado de omisión. Todos los que tienen hijos saben muy bien, muchas veces manda al hijo a arreglar su cuarto y salen a trabajar y cuando vuelve el cuarto no está arreglado. Entonces, el padre o madre tiene que poner alguna disciplina al hijo porque no fue un pecado de comisión, fue un pecado de omisión. No hizo lo que el padre o la madre mandó. El Señor también, si Dios nos manda a hablar y no hablamos, ¿qué es? Es un pecado de omisión. Me acuerdo muy bien una época en la universidad, yo recién estaba entendiendo y buscando el mover de Dios. Y yo estaba entrando en la universidad y era un día de invierno cuando la gente sale a sentar en el sol como cocodrilo, ¿no? Ahí muy lindo en el sol. Y entrando a la universidad vi una compañera sentada en la acera y pasé por él y cuando entré a la universidad sentí, el Señor me dijo, anda a decirle que yo la amo y yo tengo mucha cosa importante en la vida de ella o quiero hacer cosas grandes en la vida de ella. Y yo miré el reloj y dije, Señor, yo estoy atrasado para la clase, ¿no? Había entendido esa manera de dialogar con el Señor. Y cuando llegué al final del pasillo, miré al fondo y todos los alumnos estaban afuera, porque ese catedrático era como Noé, entraba al arca, cerraba la puerta y no la volvía a abrir. O sea, él entró, todo el mundo entró y nadie más podía entrar. Entonces, vi la gente afuera, volví a la compañera y le dije, mire, sentí de decirte que Jesús te ama y que Él quiere hacer grandes cosas en tu vida, ¿no? Fue algo muy sencillo que hablé lo que Dios había puesto. Me fui a mi clase, pasó como un par de días, ella me dijo, Daniel, lo que me dijiste fue muy importante, porque yo iba a cometer una locura. Yo no le pregunté qué locura, pero me imagino quizás se iba a suicidar o a hacer algo muy malo. Ahora imagínense cómo sería mi vida hoy si Dios dijo, anda a decirle algo tan simple y no le dije. También la Biblia cuando habla, si Dios mandó a ser discípulo, id a ser discípulo en todas las naciones y no estoy haciendo, ¿qué es eso? Un pecado de omisión, ¿no? Cuando nosotros vemos el apóstol Pablo entendió muy bien eso y él decía, ay de mí si no anunciar el evangelio, ay de mí si no anunciar el evangelio. Él había entendido muy bien cuál es la obligación de un cristiano, anunciar el evangelio. Cuando nosotros vemos también en Jeremías capítulo 1, yo voy a pasar bastante rápido en el llamado de Jeremías y de Isaías y quiero enfocarme en el llamado de Ezequiel. Pero aquí en Jeremías capítulo 1, tú ves que el Señor llama a Jeremías y le dice así, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí el Señor está diciendo, mire, antes que tú seas concebido, yo ya tenía un propósito en tu vida. Nosotros vemos, yo cuando empecé a estudiar veterinaria y empecé en la materia de reproducción animal, yo un poco pensé, no era muy crecido espiritualmente y pensé, creo que Dios erró aquí en la creación, porque Él pone un óvulo de la hembra, del animal o de la madre, y pone 10 o 20 millones de espermatozoides. ¿Por qué no puso uno y uno y se acabó el lío? Porque millones de espermatozoides se mueren en el camino. Y cuando empecé a ver la Biblia entendí, porque el Señor está diciendo, así como solo el primero que llega a entrar en contacto con el óvulo es el que concibe. Es interesante, el primero tocó el óvulo, todos los demás ya no pueden, porque el primero pudo
tocar y el óvulo se cierra y solamente el primero puede liberar su paquete de DNA dentro del óvulo para haber la concepción. ¿Y qué dice el Señor con eso? El Señor está diciendo, solo los campeones son engendrados. ¿Qué significa? Usted, cada uno de nosotros somos engendrados para conquistar desde el primer segundo de nuestra vida, el momento de concepción. Tú no eres un derrotado, tú no eres un cualquiera, tú eres un vencedor. Y es por eso que la Biblia habla también que en el cielo no van a entrar los cobardes. Tú puedes ver en Apocalipsis. No van a entrar los cobardes. En el cielo solo van a entrar los que son vencedores. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para ser vencedor. Cuando nosotros hablamos de hablar del Evangelio, también debemos hablar con osadía, sabiendo que Dios está con nosotros y no ser cobarde. Aquí, con el profeta Jeremías, dice así, versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Él lo estaba acusando, él lo estaba haciendo, ¿sabe qué? Estaba haciendo lo que muchos cristianos que están sentados hoy acá, que están mirando, dicen, no puedo hablar, no puedo predicar. Y es por eso que en Apocalipsis el Señor dice que dejaron su primer amor. Yo me acuerdo cuando fui llenado por el Espíritu Santo en esa época de la universidad. Yo tuve como 3 semestres, 1 año y medio, y era el cristiano 007. Nadie sabía que yo era cristiano. Y cuando el Señor me llenó, no me importó. Yo no sabía la Biblia, yo no sabía predicar, pero yo empecé a sentir un mover de Dios que yo tenía que hacer algo. Y fui, pedí al decano que pudiera abrir un grupo de oración. Mandé una carta, él autorizó la carta, una sala de aula, todos los miércoles en la noche liberada para orar. Y llegaba a veces entre 20 a 30 personas. Y yo no sabía ni enseñar, no sabía ni predicar. Lo único que hacía era leer un pasaje de la Biblia. Y cuando alguien preguntaba, a veces muchas cosas decían, mira, el único sábelo todo aquí es Dios. Eso de ahí yo todavía no sé, pero dame una semana y yo voy a pesquisar y la próxima semana te puedo enseñar. Y empezamos a orar y la gente empezaba a buscarme para orar y me pusieron el reverendo, ¿no? Pero a mí me pusieron reverendo por bullying y yo lo acepté como un elogio, no me importa, el Señor va a usar. Y muchas veces cuando llegaba problema, cuando alguien tenía depresión, cuando alguien tenía dificultad, ¿a quién le llamaban? A Danielito para orar. Y empecé a hacer eso. Y aquí el profeta dice, soy un niño, no sé hablar. Y eso es lo que el Señor está diciendo a nosotros como cristianos. No debemos ser niños, debemos entender que Él quiere hablar. Y el Señor dice aquí, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El Señor está diciendo aquí a él. Cuando el Señor manda aquí y dice aquí, a todo el que diga, a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. En Hechos 1:8 el Señor dice, recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Entonces yo le pregunto, ¿tú has ido a predicar en Jerusalén? Yo nunca fui, entonces soy rebelde. El Señor está diciendo acá, ¿quién es tu Jerusalén? Es tu casa, lo de tu casa. ¿Quién es la Judea? Son los de, quizás los parientes más cercanos. ¿Quién es Samaria? ¿Quién es Judea? Son los amigos del trabajo, de la universidad, del colegio. ¿Quién es Samaria? Samaria son los enemigos. ¿Se acuerda el buen samaritano cuando dijo, pasó el sacerdote
De lejos pasó el levita y el samaritano fue y lo ayudó. El samaritano era un enemigo de los judíos. Cuando Jesús estaba en el pozo de agua, viene una mujer samaritana y le dice, dame de beber. Él le dice, ¿cómo tú siendo judío puedes pedirme a mí que soy samaritana agua para beber? Estaba diciendo, son enemigos. El Señor está diciendo, predica, inclusive como Jonás, a aquellos que no te caen bien. Predica inclusivemente a aquellos que hablan mal de ti. Predica del Señor, demuestra su amor. Aquí en Jeremías el Señor sigue, versículo 17, y repite, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El Señor está diciendo, si nosotros tememos, si nosotros somos cobardes, si nosotros somos rebeldes y no hablar lo que Él quiere, está diciendo que Él nos va a quebrantar delante de ellos. Aquí termina diciendo versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En el versículo 17 dice que debemos hablar, si no el Señor nos va a quebrantar. Cuando hubo Hechos 1:8, hubo un mandato. El Señor, y es interesante que esas fueron las últimas palabras que Jesús dijo. Fue como recordando la cosa más importante de toda la que Él enseñó. Fueron las últimas palabras de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo, pero van a ser testigos, van a tener poder, autoridad para ser testigos. El Señor está diciendo la cosa más importante. Después de eso el Señor fue ascendido al cielo. Capítulo 2 de Hechos, ¿qué pasó? Vino un gran avivamiento, vino el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre aquel lugar donde estaban todos. Y de ahí empezó una etapa en que la iglesia cambió élite allá afuera, a ser testigo allá en Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra, y empezó a hacer el legar. Empezaron a congregarse, a buscar el derramar del Espíritu Santo, y eso es muy lindo, es muy lindo. Cada vez que yo vengo a la iglesia, yo vengo con hambre de llegar y sentir la presencia de Dios. Para mí es lo más importante, no sé si en la alabanza o en la palabra, pero yo vengo con ese deseo de sentir la presencia de Dios. Eso es muy lindo. Pero la iglesia se acostumbró a buscar ese avivamiento en un local y no empezaron a hacer la gran comisión. Es por eso que justamente, al contrario de Hechos 1:8, si volcamos los números sale Hechos 8:1. Y en Hechos 8, versículo 1 para adelante, dice que el Señor mandó una gran persecución sobre la iglesia. Y de ahí dice que ellos fueron a Samaria y a los confines de la tierra. Si tú recibiste el evangelio de salvación, oye, porque hubo esa gran persecución. Fue más o menos cuando yo como veterinario vemos una vaca no quiere entrar al corral, al cepo, y viene y le pone una descarga eléctrica, y ahí tiene que ir, o con un palo tiene que sonchar. Yo le pregunto, ¿será que nosotros necesitamos recibir esa descarga eléctrica para ir y hablar del Señor? ¿O un palo que nos esté sonchando? No, el Señor quiere que nosotros vayamos. Y aquí cuando habla pelearán contra ti, pero no te vencerán. Aquí cuando nosotros saltamos al capítulo 19, el profeta llega, versículo 14, dice, entró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre toda su villa todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. El Señor está diciendo que iba a traer castigo porque no oían su palabra. Pero el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba esa palabra. ¿Y sabe qué? Me imagino que él dijo, mire, él se está echando maldición sobre nosotros, porque está diciendo que Dios va a mandar destrucción. Y él está inventando cosas. Y aquí dice que
azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Qué hizo él? Lo amarró, lo azotó. Y cuando habla en la Biblia de azote, él está hablando de 40 menos 1, 39 azotes con látigo. Por lo normal era de 3 puntas con punta de hueso o punta de fierro que rasgaba la espalda del que recibía ese azote. Y mire lo que hace el profeta. Capítulo 20, versículo 7 de Jeremías. Dice así. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque allá en el capítulo 1, versículo 19, dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y lega acá, él dice, si me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voz, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Yo le pregunto, ¿alguna vez no le pasó? Cuando usted llega a hablar a alguien del Señor, te dice, ahí viene el aleluya, ahí viene el cristianito, ahí viene el santito. ¿O qué más dirán? ¿Le pasó o no le pasó? A mí me ha pasado hartas veces. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor muchas veces es para afrenta. O aquello que viene de una religión tradicional. Cuando se convierte al Señor, ¿acaso no hay afrenta? ¿Acaso no hay ataque? ¿Acaso no hay conflicto? Levantan la guerra contra uno. Dicen muchas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor viene como afrenta. Pero aquí el profeta alega, debido a lo que el propio sacerdote lo amarró y lo azotó, y Dios había prometido librarlo. Él dice así, versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hermano, el profeta Jeremías, él estaba aquí a punto de negar a Dios. Él está diciendo, no hablaré más en su nombre. Pero dice algo más profundo. Dice, no me acordaré más de él. Él estaba diciendo, Dios, no quiero acordarme más de ti. Porque tú pones tu palabra en mi boca para hablar y yo hablo y mire lo que me sucede. Pero aquí viene la parte más importante. Dice así, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y él sigue diciendo, versículo 11, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, todos los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aquí nosotros vemos que aquel que fue contra la palabra del Señor, aunque el profeta sufrió el azote, aquí nosotros vemos cuando él habla, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Si yo le pregunto, dígame cuál fue la sensación que tú has tenido el momento que sentiste la llenura del Espíritu Santo. Si yo pregunto eso a 100, quizás 90 o 95 van a decir, yo sentí un fuego en mi interior. ¿Qué es lo que uno siente? Un fuego. Aquí él dijo, sentí un fuego ardiente en mi corazón, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, traté de seguir con mi pensamiento. Niega a Dios, no piense más en Dios, no hable más lo que él quiere hablar, pero no pude. Él le está diciendo aquí que trató de pelear contra Dios, pero no pudo. Y después él se levanta con toda la autoridad y él dice, aunque me hicieron eso, Dios está conmigo. Y aquellos que fueron contra su palabra tropezarán, serán avergonzados. Y todo eso sucedió al pie de la letra. Cuando nosotros vemos más adelante también,
El llamado de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Cuando Isaías fue llamado, nosotros vemos acá que él tiene una visión del trono de Dios. Él ve a Dios y dice que él ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. El versículo 5, él dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Qué sucede? La primera cosa en ese profeta Isaías cuando él ve la visión de Dios. Él es tocado y se siente un pecador. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios no puede haber pecado. En la presencia de Dios no puede haber cosa inmunda. En la presencia de Dios todos nuestros seres son revelados. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando habían pecado y se habían cubierto con las hojas de planta? Luego en la presencia de Dios se sienten desnudos. Cuando están en la presencia de Dios se sienten desnudos y quieren cubrirse. Aquí también el profeta dice que ve que es pecador. Cuando él ve que es pecador y se arrepiente acá, porque él dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Pero aquí dice que voló hacia él uno de los serafines, un ángel voló hacia él, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y aquí interesante, cuando nosotros vemos muchos tipos de cristianos, hay muchos cristianos, se dicen ser cristianos, pero están viviendo una vida de pecado. Viene el domingo a la iglesia, o a veces viene una vez por mes a la iglesia, o a veces solo ven por internet, pero su vida allá afuera no es una vida de cristiano. Viven como si fuera un mundano, se dicen ser cristianos, pero viven como si fuera un mundano. ¿Han visto mucha gente decir, si es para ser cristiano como ese? ¿Han escuchado de alguien por ahí? ¿Algún amigo? No sé. Si es para ser cristiano como ese, no lo quiero. Viven una vida de mundano. Otros llegan a subir un nivel, como pasó Isaías. Reconocen su pecado. Y si reconocen su pecado, la Biblia dice, el que confiesa su pecado, él es fiel y justo para perdonar vuestro pecado y limpiar de toda vuestra maldad. Entonces sube un nivel más, sus pecados son perdonados. No como aquí un ángel toca su boca con una brasa viva, pero sus pecados son perdonados. Pero se quedan ahí. Ahora nosotros vemos que cuando pasa eso con el profeta, en el versículo siguiente, no es 2, 3, 10 capítulos después que el Señor dice, y ahora, tus pecados son perdonados, y ahora, ¿a quién enviaré? Es directo, los pecados perdonados y el llamado vino directo. No vino un mes después, no vino un año después diciendo, bueno, ahora ya trabajé con tu vida y ¿a quién voy a enviar para hablar? El Señor perdonó los pecados y dice, ahora, ¿quién enviaré por nosotros? Y el profeta dice, Señor, manda a buscar a otro. No, él dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ahí él empieza a andar en la presencia de Dios y ser usado por Dios. Ahora mire qué interesante, cuando él sigue acá, el Señor manda a predicar, el versículo 10 dice así, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. El Señor está diciendo, hábleles. El versículo 11, él dice así, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor pudo haberle dicho así, mire, hasta que tú te mueras, hasta que tú estés viejito, o hasta que te quedes ciego de anciano, o hasta que no puedas caminar de tan anciano que sea. Pero el Señor no le dice eso. Cuando él dice, ¿hasta cuándo? Él dice, hasta que la ciudad esté asolada y sin morador, y no haya hombres en la casa, y la tierra esté hecha un desierto. Mire que aquí no dice que
Israel yo te he hecho un desierto. Dice, la tierra yo te he hecho un desierto. ¿Qué podemos entender eso? Ese mandamiento de acá no fue solo para Isaías. ¿Acaso la tierra ya quedó hecha un desierto? No. ¿Cuándo va a pasar eso? Al final de la gran tribulación. Dice, la tierra estará vacía. Entonces aquí nosotros vemos que esta misión también es para mí y para ti. Hablar del Señor en tiempo, en fuera de tiempo, en hora, en fuera de hora. La primera vez que yo oí la palabra del Señor fue una vez que oí su voz literal, no en el espíritu, no en la mente. Oí su voz en el oído, aquí soplando en mi oído. Yo estaba durmiendo, recién había tenido la llenura del Espíritu Santo y el Señor me había mandado apartar de mis amigos cristianos que al salir de la iglesia me llevaban a algún bar, a algún lugar que no agradaba mucho al Señor. No íbamos a lugar muy feo, pero decían, no tiene nada de malo ir aquí, ir allá, no tiene nada de malo. Y el Señor me hizo apartar de ellos. Pero el Señor habló en mi oído, y yo desperté así y habló así, Oseas 8:1. Yo durmiendo dije, ajá. Y cuando desperté ya, volvió a decir, Oseas 8:1. Y en la época yo no tenía experiencia, no me desperté en la madrugada a buscar mi Biblia. Yo sabía que había el libro de Oseas, pero no sabía ni dónde estaba ese libro. Y de ahí fui a la universidad y no llevé mi Biblia. En esa época no había la Biblia en el celular. Y me acuerdo, toda la mañana eso quedó así, como retumbando, Oseas 8:1, Oseas 8:1, Oseas 8:1. Cuando llegué a mi casa, volando, la primera cosa que hice ni siquiera fue buscar almuerzo, otra cosa, subí a mi cuarto, abrí la Biblia y decía, pon a tu boca trompeta. Como águila vine contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y yo entendí que el Señor estaba poniendo en mi boca una trompeta. Y no era para callarme, era para hablar la palabra del Señor. Y la primera persona que el Señor usó para hablar fueron con aquellos amigos míos que al terminar el culto del día en la noche nos llevaban a algún lugar que no agradaba a Dios. Y ellos terminaron conociendo al Señor y aceptando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros hagamos eso. Aquí nosotros vemos que vino el llamado directo a Isaías. Cuando vamos al libro de Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Versículo 2. Primero el Señor dice aquí, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El Señor, ¿por qué dice ponte sobre tus pies? Porque el Señor, ¿han visto quién sirvió en el ejército acá? ¿Quién sirvió en el ejército? Cuando llega al ejército y su sargento, capitán va a hablar con el soldado, ¿qué tiene que hacer? Hermano Arnoldo, tiene que pararse por respeto. Aquí el Señor también le dice, ponte de pie que hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Mire eso. Cuando el Señor habló con el profeta, entró el Espíritu en él. ¿Qué fue lo primero que el Espíritu Santo hizo en él cuando entró? Lo afirmó sobre su pie. La segunda cosa, oí al que me hablaba. Cuando el Señor quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, es con una función. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo se dividía en tres partes. El atrio, que era la parte afuera, que era donde se hacían los sacrificios, el lugar santo y el lugar santísimo. No voy a entrar en detalle en eso, pero en el lugar santísimo había el arca del pacto. Era una caja de oro rectangular que medía 111 centímetros de largo por 67 por 67, que tenía 2 varas para cargarla. ¿Y qué representa el atrio? Representa el cuerpo. En Hebreos 9:9 dice así, todo eso da una explicación completa del tabernáculo, y el apóstol Pablo dice, todo eso es figura
para lo que habría de venir. ¿Figura de qué? De que el atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma, el lugar santísimo es nuestro espíritu, cuando en la Biblia habla con letra minúscula, el espíritu humano. Y el arca del pacto es el Espíritu Santo o la presencia de Dios. Aquí el Señor, la primera cosa que hace con él, lo afirma, le da fortaleza. La segunda cosa, él empieza a oír la voz de Dios. Y de aquí nosotros vemos del capítulo 3 al 7, el Señor le manda y dice, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Y el Señor le está dando el envío. Mire, hay algo semejante a Isaías, hay algo semejante a Jeremías, hay algo semejante a todos los profetas, que cuando viene la palabra y viene la llenura del Espíritu, automático viene la misión. Aquí nuevamente el Señor no le espera un año para decir ve y habla. Entró el Espíritu en él y el versículo 2 y el versículo 3 dice yo te envío. Y yo me acuerdo al principio de mi vida, cuando empecé a buscar al Señor, yo decía, Señor, y oraba, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y un día el Señor me dijo, ¿para qué quieres ser lleno? Tú no haces nada. Yo pedía la llenura del Señor, pero no hacía nada. Yo no predicaba, yo no hablaba del Señor, yo no testificaba del Señor y yo me comprometí, le dije, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. Y el Señor mandó eso. Y cuando habla también en Joel, dice, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi Espíritu Santo en aquellos días. Entonces la primera cosa, si tú quieres ser un hombre, una mujer, un joven, una joven, un niño, una niña lleno del Espíritu Santo, empieza a servir en lo que Dios quiera. Empieza a servir en alguna área en la iglesia. Aquí nosotros vemos también que el Señor dice que, versículo 7, Ezequiel 2:7, les hablará pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Escuchará, hablará, escuchen o dejen de escuchar. El capítulo 3, versículo 7 dice así, mas la casa de Israel no te quiera oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Si el Señor me hubiera dicho eso hoy, quizá yo iba a decir, pero Señor, ¿por qué me manda ir a predicar donde tú mismo, siendo omnisciente, sabe que no me van a oír? ¿Por qué me hace perder el tiempo? ¿Por qué no me manda a predicar así? ¿Dónde me van a oír? ¿Se pusieron a pensar en eso? El Señor dice, vaya, hable, predique, pero no te van a oír. Entonces, ¿para qué me manda? ¿Para qué me manda a ir si no me van a oír? ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, versículo 17 adelante, el Señor habla que el mandato, que Él va a cobrar de nosotros ese mandato. Que si nosotros no obedecemos su mandato, Él va a cobrar de nosotros. Porque aquí dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Atalaya en la antigüedad eran los hombres que eran colocados lejos de la ciudad, varios días de camino, y estaban observando desde lejos. Por lo normal se quedaban en la punta de un cerro, o cuando era planicie le hacían una torre para poder mirar lejos. Si ellos veían un ejército llegando a atacar la ciudad, ellos tenían que correr y avisar que ese ejército venía para que la ciudad tenga tiempo de preparar su defensa. Y el Señor también hoy día, Él le está diciendo, yo vengo pronto. Y nosotros somos su atalaya, porque sabemos que Jesús va a venir. No sabemos el día ni la hora, pero así como una mujer cuando está embarazada, no sabe el día de su parto, si es un parto normal, no sabe qué día le va a tocar, pero sabe que está cerca el parto. La Biblia dice que nosotros, viendo las señales, cuando habla en Mateo 24, debemos saber que el tiempo está cercano. La Biblia dice ahí, Jesús dice en Mateo 24, sepan que Él está a las puertas.
Cuando veáis toda esa cosa suceder, sepan que yo estoy a la puerta. Yo puedo entender eso, que el Señor está a la puerta, esperando que suene la trompeta para venir a recoger a su pueblo. Debemos nosotros entender, porque solamente estudiar un poco la Biblia y ver cómo la maldad creció. En mi época de colegio aún era inconcebible que hubiera matrimonio homosexual. Hoy día los niños en el colegio tienen que ser enseñados que eso es algo natural. Para nosotros era inconcebible eso. El aborto, ahora para el aborto es normal. En nuestra época no. Y muchas cosas. Si tú ves hoy el tema de criptomoneda, hay monedas que pueden ser usadas digital en el mundo entero. Sin ir más allá, tú puedes pagar tu cuenta de luz, de agua, de colegio, desde tu celular. Entonces, la Biblia también habla que iba a ser una moneda mundial, un gobierno mundial en la época del anticristo. Entonces, tú como cristiano, ¿estás viendo eso? ¿Estás viendo la cosa llegando a su tiempo? Y estás hablando a tus amigos, parientes, familiares de la necesidad de arrepentir y aceptar a Jesús. Y aquí el Señor dice así, que la atalaya, oirás pues tú la palabra en mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. ¿Qué dice el Señor? Aquel impío de hoy día. Van a morir. Pero no, la muerte que habla es la muerte del lago y fuego y azufre. Pero aquí dice, y si tú no les amonestar, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Está hablando de una vida eterna. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. El Señor está diciendo aquí, si nosotros hablamos y una persona no acepta a Jesús, dice que nosotros vamos a estar en paz con Dios. No dice que eso le va a dar una puerta al cielo, como otra secta dice, que si no predica no entra al cielo. La Biblia dice la salvación es por gracia. Pero la Biblia dice en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según lo que haya hecho, según el fruto de sus obras. Entonces el Señor está diciendo, ganar una vida para Cristo no te va a dar una entrada al cielo, que eso es solo por la sangre de Cristo, pero te va a dar galardones. Y aquí es donde Jesús dice que hagamos tesoro en los cielos. ¿Tú puedes hacer tesoro en los cielos? Puede. ¿De qué manera? Haciendo lo que Dios quiere. Y no es solo ganar vida. La Biblia dice cuando nosotros damos un vaso de agua a alguien necesitado, ya tendremos nuestra recompensa en el cielo. O sea, cualquier cosa que hagamos tenemos la recompensa en el cielo. Pero el Señor está diciendo también, yo estás ganando vida para Él, yo estás hablando a tus amigos, parientes, familiar, lo que Él quiere que hable, ¿no? Entonces el Señor está haciendo ese desafío para que nosotros hablemos, para que nosotros enseñemos, para que nosotros prediquemos, para que nosotros busquemos su llenura del Espíritu Santo, para que nosotros busquemos el mover de Dios en nuestra vida, para que nosotros podamos ser usados por Él, ¿no? Y es muy importante todo eso, ¿no? Amén. Quisiera llamar a los levitas que pasen, por favor, ¿no? Aquí interesante en Ezequiel 37, cuando el Señor habla de un valle de huesos secos, Él se refiere a su pueblo, a su iglesia. Y aquí, en resumen,
le voy a resumir un poco. ¿Por qué el Señor manda esa palabra? Porque en el capítulo 36, Él dice así que el pueblo de Dios profanaron su santo nombre. Profanar su nombre es agarrar algo santo y hacerlo inmundo. El Señor, ¿de qué manera hoy los cristianos profanan su santo nombre? ¿Qué es ser cristiano? Si tú dices ser cristiano, estás llevando el nombre de Cristo. Significa que tú debes vivir como Cristo vivió, seguidor de Cristo, obedeciendo a Cristo. Pero aquí dice, profanaron su santo nombre. Y cuando hacían eso, había dolor en el corazón del Señor. De ahí que viene la profecía, la visión del valle de hueso seco. Aquí él mira un montón de valles de hueso seco y el Señor le pregunta si vivirán esos huesos. Y él dice, Señor, solo tú lo sabes. Y el Señor dice, profetiza esos huesos, profetiza para que se junten cada hueso con su hueso. Le profetizó, dice, y profeticé como me fue mandado, y se juntó cada hueso con su hueso, cubrió la carne sobre ellos. Ahí nosotros vemos la primera etapa de esa profecía, que era la reestructuración del cuerpo. Pero aquí la palabra dice, el cuerpo estaba estructurado, pero aún no había espíritu en él, aún no tenía vida. Y si no tenía vida era muerto. ¿Qué hace un muerto? Nada. ¿Qué hace un cristiano muerto espiritualmente? Nada. No habla, no predica, no testifica, no hace nada. Es un cristiano muerto espiritualmente. Aquí nosotros vemos que en la segunda etapa de esta profecía, el Señor manda profetizar sobre ellos para que venga el Espíritu. Y cuando tú ves aquí en la palabra el Espíritu con letra minúscula, vamos a leer Ezequiel 37 del 9 para adelante. Cuando tú ves la palabra Espíritu con letra minúscula, se refiere al Espíritu humano. Si es con letra mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Aquí dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, con letra mayúscula, el Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y obtuvieron sobre su piel un ejército grande en extremo. Mire, aquí cuando el Señor habla eso, Él le está dando el objetivo, Él le está dando por qué Él quería restaurar y volver a dar vida a todo ese montón de huesos secos. Porque Él quería un ejército grande en extremo. Ese es el objetivo de la profecía. Pero aquí nosotros vemos lo que sigue, que dice así, esos huesos son la casa de Israel. No está diciendo esos huesos son los filisteos, esos huesos son los mundanos, esos huesos son los que carnavaleros. Y me duele mucho de ver muchas veces cristianos que se dicen ser cristianos con su casaca de ir a carnavalear, la fiesta de la carne. ¿Por qué? Porque están como zombies, buscando carne, buscando deseo de la carne. Y la Biblia dice que aquel que busca la cosa de la carne no son de él. Nosotros debemos morir a nuestra carne, no ir a celebrar la fiesta de la carne y el carnaval. Y aquí nosotros vemos el objetivo. El Señor quería levantar un ejército grande, y dice que era la casa de Israel. Cuando el Señor habla de hueso seco, está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia. Aquí nosotros vemos que muchas veces hay iglesias totalmente estructuradas, todo en la estructura es perfecto, pero cuando no hay el mover de Dios, es como muerto. Cuando Dios manda, cuando el Señor, Él debe mandar en todo Él debe mandar. Él debe mandar inclusive en el tiempo de la prédica, en el tiempo de la alabanza, en el mover del culto, Él debe mandar. Aquí terminando dice así, en las dos partes anteriores, cuando dice profetiza sobre los huesos, Él dice profeticé como me fue mandado. Cuando era para entrar el Espíritu, Él dice versículo 10, profeticé como me fue mandado. Y en la última etapa, que es la etapa del mover del Espíritu Santo, del derramar del Espíritu Santo, dice así, versículo 12, por tanto profetiza
y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Está hablando a su pueblo. Esa palabra es para mí, esa palabra es para ti. El Señor está hablando: pueblo mío, yo quiero abrir vuestra sepultura. Yo quiero abrir el lugar donde tú estás durmiendo como hueso seco. Como el Señor Jesús dijo, que muchos cristianos son como sepulcro blanqueado. Por afuera es muy lindo, pero por adentro solo hay pudredumbre. Y aquí nosotros vemos: os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros. El Señor está diciendo que Él quiere que tú y yo tengamos su espíritu, pero no solo para ser y decir: yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una prostituta que tú lo puedes buscar solo para sentir esa quemazón en tu interior, solo para sentir ese momento de alegría en tu interior. El Espíritu Santo en tu vida debe ser como tu esposa o como tu esposo, hasta que la muerte los separe. En los momentos difíciles, ¿qué matrimonio no ha tenido un momento difícil? ¿Han tenido? ¿Han tenido un momento difícil? Ahí es donde está el pacto. En todo tiempo el Espíritu Santo quiere estar con nosotros, así como el profeta Jeremías al ser azotado, Él está ahí. Él lo permitió, pero era para algo. Él quiere estar con nosotros. Aquí dice que Él quiere estar con nosotros, no por un momento de placer. Me acuerdo cuando yo empezaba a buscar al Señor solo por un momento de placer, solo por sentir su presencia. Y me acuerdo que se tornó un vicio en mi vida. Cuando yo salía de mi casa, después de haber orado 1 o 2 horas y no había sentido la presencia de Dios, yo salía como diciendo: Dios no estuvo conmigo. Y un día el Señor me habló y dijo: yo no estoy contigo solo por lo que tú sientes. Yo prometí que yo estaría todo el tiempo contigo, en todo momento, en toda hora. Y no es por sentimiento. ¿Acaso el marido solo está con su esposa en su momento íntimo? No, en todo momento. El Señor está con nosotros en todo momento. Y aquí Él dice así: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y aquí hay algo muy interesante. Las 2 primeras partes de la profecía, el profeta dice: profeticé como me fue mandado. Pero en la última parte no dice: profeticé como me fue mandado. ¿Por qué? Porque esa última parte también es para ti y es para mí. Esa última parte el Señor quiere que tú y yo, que ustedes puedan decir: Señor, profeticé como me fue mandado. Y los huesos vivieron, y la carne se reestructuró, y los cuerpos recibieron el Espíritu, y los cuerpos recibieron el Espíritu Santo. Y a lo que yo profeticé se levantó un ejército grande y extremo. Yo le pregunto, y quiero que, si tú aceptas el desafío, te pongas de pie y podamos cantar ese momento, esa canción de adoración. ¿Tú quieres ser usado por el Señor? Si tú quieres ser usado, sin importar la edad, porque la Biblia dice: vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y soñarán sueños los ancianos. El Señor está diciendo que Él va a derramar su Espíritu Santo sobre todos nosotros, sin límite de edad. Amén.